Ok, el volumen que ocupa un mol de cualquier gas, les explicaba que lo íbamos a ver en este nuevo video, en esta parte del video de Química 2, estamos viendo Química 2, recuérdenlo, y nos dice que el volumen que ocupa un mol en cualquier gas, vamos a hablar de gases, dentro de la Química 2 se manejan mucho lo que son los gases, lo que es el carbono. Acuérdense que la química se divide en inorgánica y orgánica. La orgánica es aquella que se encarga precisamente de hablar sobre el carbono y sobre los gases, y la inorgánica de todos los demás elementos de la tabla periódica, ¿ok? Entonces, bueno, un mol en cualquier gas, en condiciones normales de presión y temperatura, que se abrevia así, CNPT. ¿Y qué significa CNPT? Vamos a recordarlo porque a mí también se me olvida a veces, que es condiciones normales de presión y temperatura. ¿Ok? Estas condiciones normales de presión y temperatura obviamente deben de estar a 0 grados centígrados. Esto es lo que nos debe manejar la temperatura. Bueno, estamos hablando grados centígrados o también hablamos sobre lo que es los grados Kelvin. En el sistema inglés se utilizan los grados Kelvin por lo general, que es a 273 grados Kelvin, ¿sí? Representados con una K, por cierto. Y esto nos dice que un átomo, o que la presión de un átomo es, vamos a simplificarlo, es igual a 760 milímetros de mercurio, ¿sí? La temperatura, ya dijimos, a 0 grados centígrados o 273 grados Kelvin, y esto nos da un total, este resultado nos va a dar un total de 22.4 litros de gas, ¿sí? Estamos hablando de las condiciones del gas, ¿ok? Entonces, a esto le vamos a llamar lo que es el volumen molar o el volumen molecular por gramo. Esto es volumen molar o volumen molecular por gramo. ¿Ok? Esto es una de las partes importantes de la química orgánica. Entonces vamos a poner una tablita para que se nos simplifique un poquito más cuánto equivale un mol en cada uno de los compuestos más importantes de esta parte de química, ¿ok? Acuérdense que ustedes pueden parar su video para que puedan regresarse a información que les sea útil, ya sea para tareas, ya sea para aplicación de algún examen. Bueno, entonces tenemos aquí, vamos a hacer una pequeña tablita o algo muy sencillo para poder simplificar cuántos gramos tiene un mol. Por ejemplo, vamos a hablar primero del hidrógeno en 2 moles de hidrógeno. Un mol por gramo, acuérdense que es, cuando tenemos un 2, ahí tenemos que esto nos da un total de 2 gramos, que es el número 2, y tenemos que es 22.4 litros, ¿sí? Tenemos lo que es el mol del oxígeno. Todo esto está basado en un mol, ¿ok? Oxígeno, también 2 gramos. Tenemos que es 32 gramos, porque acuérdense que este se multiplicó por 1. Esto fue a raíz del 2 por 1, este es 1 por 2. Acuérdense que el oxígeno tiene 16. Entonces, este sale del 16
por 2, ¿verdad? Que es el punto que nos da aquí, por eso nos da 32 gramos, ¿ok? Y tiene la misma cantidad que es 22.4 litros. Tenemos lo que es el mol del nitrógeno. También tenemos 2 moléculas y tenemos que es igual a 28 porque si recuerdan anteriormente la N representaba 14 gramos, 14 átomos de nitrógeno por 2 gramos, nos da los 28 gramos, ¿ok? Y también tenemos 22.4 litros. Y por último, tenemos otros 2 más, que es un mol. Aquí ya es un compuesto de carbono o dióxido de carbono. Este es lo que cuando los carros están contaminando, eso es lo que absorbemos, el dióxido de carbono, ¿sí? Entonces aquí tenemos que son 44 gramos y también son 22.4 litros. Y por último vamos a poner lo que es ya lo habíamos visto, lo que era el nitrato de hidrógeno y lo que es un mol. Y nos dice que NH3 me da un total de 17 gramos. Si sumamos el nitrato, que es 14, el hidrógeno, que son por 3, pues nos da 17, ¿verdad? Es así como se obtienen los gramos, recuérdenlo. Eso es importante saberlo, ¿sí? Y nos dice que ya cuando tenemos esta tablita, nos dice cuántos gramos de oxígeno habrá, por ejemplo, en 10 litros de gas medido, en lo que es los medios naturales o normales de la presión con la temperatura, y decimos que un mol, por ejemplo, de 32 gramos de hidrógeno nos da 14.2 gramos de oxígeno o de 2 moléculas de oxígeno, ¿sí? Estos 32 gramos de oxígeno ocupan un volumen de 22.4. Acuérdense que ya lo habíamos mencionado en cada uno de los puntos. Vamos a sacar nada más un ejemplo, ¿ok? De lo que es las condiciones normales de la presión y la temperatura. Dice, vamos a hacer la primera pregunta que nos dice cuántos volúmenes ocupan 22.4 litros y vamos a sacar una regla de 3. Si nosotros aquí ya tenemos estos datos específicos, la regla de 3 es de matemáticas, acuérdense que química también va relacionada con las matemáticas, y tenemos que 32 gramos de oxígeno, esto nos da una regla de 3, esto nos da, es igual a 22.4 litros, y tenemos nuestra incógnita, cuántos gramos nos va a dar, cuál va a ser el volumen cuando tengamos 10 litros de oxígeno. ¿Sí? Lo vamos a manejar así. Entonces, si nosotros sacamos nuestra regla de 3, acuérdense que multiplicamos por forma cruzada, esta es mi incógnita, queda abajo dividiendo, porque va a estar multiplicándolo, pasa dividiendo, ¿sí? Es un despeje para sacar la variable que es nuestra incógnita y nos da un total de, vamos a ponerlo así fácil para que puedan verlo, 32 con los puros números por 10, acuérdense que se multiplica de forma cruzada, x es igual a entre 22.4, y esto me da un total de 14.2 gramos de oxígeno. ¿Sí? Eso es lo que nos daría, ¿ok? Bueno, tenemos más ejemplos, pero este es el mismo procedimiento para sacar ustedes pueden sacar, para practicar cualquiera de estos elementos, sacan su regla de 3, aplican, ya tenemos, todos van a ser divididos sobre 22.4,
Sí, porque esos son los litros y para poder eliminar litros necesitamos que tengamos abajo y arriba lo que es los litros para poderlos eliminar, ¿ok? Y porque nos quede gramos de oxígeno, nada más. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a ver lo que es la otra parte de lo que son las reacciones químicas, que son, vamos a ver lo que son unos conceptos básicos de lo que es, qué significa una fórmula empírica. Si se acuerdan lo que significa empírico, lo vimos en biología, vamos a poder entender de manera más facilita, menos complicada lo que es la fórmula empírica, ¿ok? Vamos a ver lo que es la fórmula molecular y la fórmula real. Ok, espero que les haya quedado claro esta parte. ¿Qué es la fórmula empírica? Bueno, la fórmula empírica se refiere a la proporción de números enteros de los átomos de cada elemento en un compuesto. Acuérdense que los números los trae a un ladito, por el lado derecho generalmente, porque lo otro son coeficientes, no son números enteros de los átomos, ¿verdad? Y la fórmula molecular nos representa el número real de átomos de cada elemento en una molécula del compuesto, ya formado el compuesto, no del elemento de la sustancia como tal. La fórmula real es la fórmula, puede ser la fórmula empírica o un múltiplo de entero de ella misma, ¿ok? Acuérdense que empírica significa experimentación, que viene de la experimentación y pues nos está dando resultados a veces diferentes, ¿sí? Que nos dice que para determinar la fórmula real de un compuesto es necesario conocer en primer lugar la fórmula empírica y la masa molecular de dicho compuesto. Ahora bien, para determinar la fórmula empírica es necesario primero conocer la composición porcentual del compuesto y de las masas atómicas de sus constituyentes, o sea, de los elementos que la constituyen, ¿sí? Ejemplo, vamos a poner un pequeño ejemplo a ver si nos queda más claro cómo podemos encontrar la fórmula real. Pero primero tenemos que sacar lo que es la fórmula empírica, ¿ok? Bueno, vamos a ver un ejemplo y que nos dice que tenemos que calcular la fórmula real de un porcentaje de un compuesto que contiene 85.62% 62% de carbono y 14.38% de hidrógeno. Si nos acordamos, el elemento del carbono es la C y el elemento del hidrógeno es la H. Y tenemos una masa molecular de 56. Nuestra masa molecular es de 56, ¿ok? Entonces, nosotros vamos a sacar primero lo que es, tenemos lo que vamos a hacer, que es la fórmula se expresa la fórmula átomo-gramo y tenemos que la constituyente nos da que el carbono es igual a la masa atómica es de 12. Eso, si nosotros nos ponemos a buscar en una tabla periódica y vamos a encontrar la masa atómica de cada uno de los elementos, ¿ok? Y la del hidrógeno les había comentado que es igual a 1, ¿ok? Entonces, el átomo gramo en la primera parte nos va a dar 12. Bueno, vamos a ponerlo aquí. Átomo gramo es 1 en el hidrógeno y 12 en el carbono. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, vamos a hacer otra vez nuevamente una pequeña
fórmula de 3, una regla de 3, disculpen, una regla de 3 en donde vamos a sacar para el carbono y vamos a sacar para el hidrógeno. Se sacan por medios separados, ¿ok? Entonces tenemos que un átomo de hidrógeno, un átomo gramo de, vamos a empezar con el carbono, es igual a 12 gramos de carbono, ¿sí? Y esto vamos a sacar cuánto, necesitamos saber cuánto es el átomo gramo para poder saber cuánto vamos a tener de carbono, ¿ok? ¿Qué porcentaje nos da? Y esto nos dice que es por el 82.62%, 82.62%, ¿sí? De carbono también. Entonces, nuevamente nuestra regla de 3, y esto nos da un total de 7.13. Acuérdense que multiplicamos 1 por esto, lo multiplicamos por 1 y lo vamos a dividir entre 12, ¿ok? Y nos da 7.13 gramos de carbono, ¿ok? Ahora, para el hidrógeno, necesitamos sacar lo mismo. Vamos a hacer la misma operación, que es una regla de 3, y nos va a salir un total de 14.38. ¿Ok? Hasta ahí tenemos lo que es la fórmula empírica, porque acuérdense que de ahí se basa, la fórmula empírica se basa para poder sacar la fórmula real, ¿ok? Gramos de hidrógeno. Esto es ya haciendo el mismo procedimiento que hicimos acá, obtenemos los mismos, tenemos estos datos, ¿ok? Ahora, por lo tanto, ¿qué necesitamos hacer? Acuérdense que lo que necesitamos hacer es pues, ponerlos y los vamos a sacar lo que es la fórmula empírica primero y luego ya después sacamos lo que es la fórmula real. Esperemos no se nos pierdan estos poquitos datos aquí para que los visualicen bien. Borramos. Y nos vamos a lo que es, que tenemos que la fórmula que nos determina la relación va a ser que 7.13 de carbono nos da 7.13 de hidrógeno, ¿sí? El carbono, la relación que hay, acuérdense que hay una proporción, ¿ok? Tenemos que es 7.13 átomos por gramo. Esto lo vamos a dividir entre la fórmula empírica que nos salió de cada uno de los elementos y obviamente este es en 7.13 átomo gramo y nos da un total obvio de 1, ¿verdad? Ahora, en el otro vamos a dividir, ¿se acuerdan que teníamos 14.38? Y lo vamos a dividir entre lo que es 7.13 átomo gramo y nos va a dar un total de 2, ¿sí? Aproximadamente. Bueno, esta es la fórmula real, viene, se nos da o se nos puede dar a través de la fórmula empírica o un múltiplo de ella y se representa de la manera que es CH2, ¿sí? Por N, que es lo que nos da para poder sacar la fórmula real. Ok, chicos, nos vemos para el próximo video. Continuamos con Química 2.